¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Mis amigos los mecánicos, si están viendo, voy a correr el vasito porque tomo un vaso de plástico porque a veces se me rompen. Mis amigos los mecánicos van a decir: Tano, vos con tal de hacer un video. Pero bueno, me surgió una discusión con un muchachito de estos que recién está empezando en la mecánica. Y yo ya desarmé y armé más de 30 motores de Torino. Y bueno, él no tiene por qué saberlo, pero me discutía que el motor Tornado tiene 5 bancadas. Así que bueno, acá tenemos el cigüeñal del motor Tornado. Tenemos la punta del cigüeñal, obviamente, el sinfín de bronce que comanda el distribuidor y la bomba de aceite, el engranaje de distribución, la primera bancada, bancada número 1. Munión de biela, bancada número 2. Munión de biela, bancada número 3. Munión de biela, bancada número 4. Y acá la brida donde va agarrado el volante de inercia del embrague, obviamente. Díganme dónde está la quinta bancada, porque verdaderamente no la encuentro. Sé que es una obviedad, sé que por ahí el video no tiene mucho sentido, pero déjense de joder. Los que dicen que el Torino tiene 5 bancadas, el del motor Tornado, los TS o los 380, o los 380W o los GS, los que dicen que el motor Tornado tiene 5 bancadas es porque verdaderamente nunca vieron uno. Después está el motor Torino, que tiene 7 bancadas. Por eso se dice que el mejor motor sería base de 4, tapa de 7, porque ya viene con botadores, es otra cosa. Esa es la evolución que hizo Oreste Berta en un prototipo con base de 4, tapa de 7 y volaba. ¿Por qué? Porque al tener menos bancadas, el motor tiene menos fricción y es más vueltero. Pero bueno, este motor carece de botadores, nada. Simplemente eso. Les mando un saludo.